Pues muy buenas tardes. Cada tiempo de adoración es un tiempo en donde tenemos que estar entendidos de que es nosotros y Dios. ¿Sí? Las letras pueden ayudarnos a seguir la melodía, pero es nuestro corazón el que determina qué tan intensamente disfrutamos ese tiempo. Entonces, si nosotros estamos bien entendidos de que es con Dios este asunto, Dios quiere llenarnos, Dios quiere así que salgamos de aquí resplandecientes de su presencia, de su llenura, de su Espíritu Santo. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de alabar a Dios, pues es algo que vale la pena que aprovechemos y que disfrutemos. Y si no tenemos esa costumbre todavía, pues entonces irla adquiriendo poco a poco, ¿sí? Ahorita que estaban los niños aquí con sus instrumentos, les decía yo que vieran la letra, porque ellos no se saben estas canciones. Entonces, que vieran la letra para que la pudieran seguir y poquito a poco que se vayan entrenando, que vayan asimilando lo que cada uno de los cantos dice. Entonces, bueno, pues qué tiempo más glorioso. Nos da mucho gusto disfrutarlo. Bueno, tenemos la visita de la hermana Vivian. Ella viene de Ecuador y la envía una iglesia de Colombia. Entonces viene aquí a visitarnos, a saludarnos. Entonces nada más, si gustas ponerte en pie para que te den un saludo. ¿Sí? Gracias. Sí, qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad y la bendición de que nos visites. Muy bien, pues vamos a, también le damos la bienvenida a mi hermano, que creo que es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Sí, entonces, él ya nos visitó alguna vez en nuestra casa, allá en Gemelos, a la reunión de la oración los jueves, pero es la primera vez que vienes aquí. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, pues hemos estado leyendo en los evangelios pues diferentes momentos de la vida de Jesús, y el otro día estaba yo considerando el tiempo para estar aquí, para compartir con ustedes, y quiero referirme a algo que ya leímos en estos días, que tiene que ver con que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. La Escritura nos habla a partir del verso número 1, nos habla de algunos eventos, algunos momentos de la vida de Jesús que vale la pena que consideremos. A partir del párrafo 1 dice así: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de "y a tu madre"? También dijo: el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tienen que honrar a su padre o a su madre. Y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Y bueno, brevemente considerando estos párrafos que leímos, dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? A mí también me preguntaron ¿por qué yo quebrantaba la tradición de los ancianos? En el sentido de que antiguamente tenía yo el conocimiento y la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, en mi familia, los que tenían un poquito más de compromiso a nivel religioso, pues me decían que estábamos quebrantando la tradición, que eso no era lo que nuestros padres nos habían enseñado, que por qué estábamos nosotros aprendiendo algo diferente. Y bueno, pues lo que pasa, no hay nada que sea más importante.
O sea, conocer a Dios viene siendo la mayor, de la mayor trascendencia para nuestra vida. Y entonces, pues si en algún momento asistimos a una reunión religiosa por tradición, por costumbre, pues llega un momento en el que esa costumbre no es suficiente. Y entonces uno empieza a buscar las cosas de Dios con mayor interés. Entonces, cuando las encontramos, cuando Dios nos da la oportunidad, porque todo eso viene de parte de Dios, cuando Dios nos da la oportunidad de comprender cuánto nos ama y cómo quiere enseñarnos para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos enseña, entonces todo lo demás pasa a segundo término. O sea, llega un momento en el que uno considera, bueno, pues sí, es como a mí la música de los Beatles. Yo crecí con la música de los Beatles, me encantaba la música de los Beatles, tuve toda la colección de los discos de los Beatles. Pero ahorita, ¿qué música escucho? Ahorita escucho la música que Dios me ha dado, o la música que Dios le ha dado a mi hijo, la música que Dios le ha dado a algunos otros compositores de nuestro tiempo que lo honran, que lo bendicen a través de sus cantos. Y no niego que me gusta oír las canciones de antes, las canciones de los álbumes de los Beatles que yo tenía. Me gusta Yesterday, me encanta Paul McCartney y todo eso. Pero ¿sabes una cosa? Ya no es lo mío. Ahora lo mío es lo que Dios tiene para darme. Eso es lo mío. Entonces, muchas veces cuando nosotros conocíamos a Dios de una manera tradicional, convencional, pues llega un momento en el que ese conocimiento ya no te llama la atención. Ya sabes que hay algo más intenso de parte de Dios. Y bueno, pues aquí los escribas estas gentes religiosas les dicen, ¿por qué quiebran el mandamiento? Dice, la tradición de los ancianos. Y el pretexto, no se lavan las manos para comer. Digo, esa es una cuestión de educación, es una cuestión del momento, pero no para acusarlos. Es una cuestión de higiene. Dice, no se lavan las manos. Oye, estoy de acuerdo, es conveniente lavarse las manos. Y creo que todos, espero, aquí antes de comer nos lavamos las manos, ¿verdad? Pero el asunto no es ese. O sea, ¿qué tanto tiene que ver eso con Dios? Lavarse las manos. ¿Qué es más importante en un momento dado? ¿Lavarte tus manos para que puedas comer con tus manos limpias o bendecir tu alimento en el nombre de Jesús? ¿Qué es más importante? Pues es más importante bendecir tu alimento, porque a lo mejor cuando te lavas las manos, pues a lo mejor todavía quedan por ahí algunas bacterias, ¿no? Son microscópicas, no te las puedes quitar con el jabón a veces. Pero si tú bendices tu alimento, ese alimento te va a hacer bien, porque lo estás suficientemente bueno para hacerte bien, para darte el provecho que necesita darte. Pero ahí, ¿qué es más importante? ¿Bendecir tu alimento o lavarte las manos? Hay cantidad de gente que se lava las manos por costumbre, por educación, pero resulta que cuando empiezan a comer, y no quiero ofender a nadie, como perritos. ¿Cómo comen los perritos? Llegan ahí frente a su plato y órale, a lo que te truje, a comer. La gente, bueno, nosotros como gente de Dios hemos aprendido que todo lo bueno que disfrutamos viene de parte de Dios. Entonces, por esa razón, no por religión, porque entendemos que tener enfrente un plato de comida, un plato de sopa, un plato de arroz, un plato de guisado, un plato de fruta, lo que sea que vas a disfrutar, ya entendimos que es por la bondad de Dios. Ya entendimos que no es porque yo me trabajé mucho y me esforcé mucho y porque esto lo compré con mi dinero. Ya lo entendimos que el asunto no es así, porque puedes ser muy trabajador, tener mucho dinero y no poder comer. ¿Cuánta gente hay llenas de tubos y de tripas por los hospitales? No pueden comer y pueden tener mucho dinero y a lo mejor eran muy juiciosos a la hora de lavarse las manos y desinfectante y cosas, y no pueden comer. Pero nosotros podemos disfrutar de la bendición de Dios y por esa razón le damos las gracias. No es porque lo vimos en la película gringa, ni tampoco porque lo vimos en casa de algún brothercito. Es porque llegamos a la convicción de que es bueno ser agradecidos.
Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, aquí estas gentes le reclaman, dice, oye, no se lavan las manos. Y el Señor les dice, oye, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con aquello de que le dicen a sus padres ancianos, pues aquello con lo que yo te podía ayudar, resulta que es mi ofrenda para Dios? Dice, y ustedes están quebrantando el mandamiento, el ánimo religioso. No, es que yo tengo que pagar mi diezmo. Ok, ¿quieres pagar tu diezmo? Págalo, entrégalo. Dios te va a bendecir si lo haces. Pero de eso a que le quites la bendición a tus padres con el pretexto de dárselo al Señor, ¿sabes qué? Estás quedando bien con sombrero ajeno. Porque Dios te bendice para que tú bendigas, en este caso, a tus padres. Seguramente padres ancianos, padres que llegan a un punto en el que ya no pueden tener aquellos satisfactores que tuvieron de jóvenes, ¿no? Y entonces Dios te lo está diciendo aquí. No, es que esto es para Dios. Invalidas por tu tradición, invalidas el mandato de Dios de que honres a tus padres. Y aquí Dios se los está diciendo bien claro. No hagas eso. Entonces dice, por la tradición de ustedes invalidan el mandato de Dios. Dice, Jesús convocó a la multitud y le dijo, escúchenme y entiendan. Y esto es algo que queremos siempre insistir aquí entre nosotros. La palabra de Dios se tiene que entender. Ya pasó el tiempo de que oíamos un zumbido, un eco por ahí y no entendíamos nada. Tenemos que entender. Es algo de otra manera. Pues tenemos que venir con el ánimo bien dispuesto para comprender todo aquello que Dios nos quiera decir. Escúchenme y entiendan. Acuérdense que estas no son palabras mías. Esto es lo que dice el Señor. Escúchenme. Dios quiere hablarnos. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos les dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz? Toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada de raíz. Y es que ciertamente tú puedes ver, y en el internet hoy en día, tú puedes buscar iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia, miles, y tal vez me atrevo a decir millones de resultados en 10 segundos. La máquina te da ¡buah! Así, una cantidad tremenda de resultados. Pues con este grupo de personas que sentían que tenían la exclusiva de Dios, y eso es lo que el Señor está condenando. Dice, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. ¿Y a qué se está refiriendo al hablar de esto? Que Dios no quiso que se hicieran religiones. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Y tú puedes ver que hay plantas religiosas con cantidad de follaje y han crecido por siglos. Pero no es algo que Dios plantó y que será desarraigado, porque lo único que va a prevalecer es la iglesia de Jesucristo. Y no me refiero con esto a la iglesia de los santos de los últimos días, que hay por ahí con sus edificios color cremita, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. El letrero de afuera no quiere decir nada. La iglesia de Jesucristo, ¿quiénes son? Son las personas que viven comprometidas con Dios. Cada día nos entusiasma lo que Dios nos quiere decir. Cada día nos entusiasma lo que aprendemos de Dios. El saber que el Dios vivo habita por la fe en nuestro corazón, eso es una situación que nos llena de entusiasmo. Porque podemos enfrentar cada situación de la vida con esa convicción: Dios habita en mí. ¿Qué pasa cuando la gente recibe un diagnóstico fatal? La gente se muere. Desde el momento en el que recibe el papel, la gente se muere. ¿Por qué? Porque no hay esperanza de vida en sus corazones. ¿Qué hace un hijo de Dios, una hija de Dios? Enfrenta el asunto y dice, ¿qué voy a creer? ¿Lo que dice el papel o lo que dice mi Dios? Acuérdense que el Señor dice, escúchenme y entiendan, ¿sí? ¿Qué voy a creer? Ahora, que hay situaciones delicadas en la vida, claro que las hay.
Pero ¿a qué le voy a creer? ¿A lo que dice el diagnóstico, a lo que dice la radiografía, a lo que dice el estudio especializado o a lo que Dios me está diciendo en su palabra? Hoy en la clase estábamos diciendo que ¿cómo era? Que es en el Proverbios 15, déjenme, ahorita se los leo, porque lo estábamos viendo precisamente en esta clase de hoy. Al final de Proverbios, que dice, ahorita se los veo, es que se apagó. ¿Mandé? ¿El mejor de Jehová? Sí, cuando dice que es, confortará los huesos. ¿Cuál es el párrafo que lo dice? 30. Gracias. La buena nueva conforta los huesos. La buena nueva conforta los huesos. Te dan un diagnóstico adverso con respecto de tus huesos. ¿Sabes cuál es la medicina? La buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La palabra de Dios. Esa es la buena nueva. Entonces, ¿cuánto te cobra Dios por su palabra? O sea, su palabra es gratis para el que la quiere. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te enseña en su palabra? Pues pon atención, aprende, entiende, y si dice aquí que la buena nueva es, como dice conforta los huesos, pues entonces dale buenas nuevas a tus huesos, ¿sí? A lo mejor el médico te dice, uy, no, ya sus huesos están todos fragmentados y ahorita se me va a desbaratar aquí frente a mí. La gente a veces escucha todas esas sentencias de una manera terrible. Y entonces viven de acuerdo a esas sentencias. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando es la palabra de Dios, y Dios quiere infundirnos todo ese ánimo y entusiasmo que debemos de tener. Entonces, si la planta que habíamos conocido antes para relacionarnos con Dios no es la correcta, pues vamos a ver cómo Dios la va a arrancar. Dios se va a encargar de eso. De la misma manera que todas aquellas instituciones que supuestamente hablan de Dios y que no tienen la verdad de Dios en sus enseñanzas, en su doctrina. Hay cantidad de lugares, desgraciadamente, que están todos amañados. Tristemente, ¿no? Y vemos excesos por aquí, excesos por allá, y vemos siervos de Dios que hacen una cosa y siervos de Dios que hacen otra, indistintamente cuál religión o qué asociación estén representando. O sea, hay cantidad de personas que están deshonrando el Evangelio. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada, nos está diciendo aquí el Señor. Y entonces dice, bueno, ¿dónde voy? Déjenlos, dice el verso 14, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hace muchos años me platicaba mi papá una historia cuando los automóviles Cadillac llegaron aquí a México. Hubo una caravana de automóviles nuevos que venían de Veracruz a la Ciudad de México y pasaron por aquellas famosas cumbres de Acultzingo o por ahí, por aquel rumbo, que es una sierra muy difícil de transitar en aquellos años, y había mucha neblina, es lugar muy alto, entonces había mucha neblina y todos los carros venían siguiendo al que iba hasta el frente. Eran 7, 8 carros Cadillac nuevos. Venían siguiendo. De repente uno agarra y toma para un lado y desaparece. Y el de atrás agarra para el mismo lado y desaparece. Y así, o sea, si está muy cerrada la neblina, no ves. Entonces, evidentemente, pues hay que extremar los cuidados a la hora de circular por una carretera así. O te paras y pones tu flasher o le ruegas a Dios que venga un helicóptero y te levante. Yo no sé, ¿no? El asunto es que todos esos autos se fueron a la barranca. Lo mismo está diciendo aquí el Señor que le pasa a aquellos que siguen a los que no ven como Dios quiere que veamos. Hay solamente una manera de ver las cosas, y es con la óptica de Dios. Si nosotros no vemos las cosas con la óptica de Dios, entonces podemos caer en el engaño de seguir a un ciego o de ser nosotros
mismos guías ciegos, guías de ciegos. Por supuesto que eso va a ser una calamidad. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice. Pedro entonces le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, tampoco han podido entender. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son cosas que contaminan al hombre. Comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. O sea, ¿qué era lo importante? Lo importante era la forma, lo importante era la costumbre, la educación de lavarse las manos. No, lo importante era qué está saliendo de nosotros, qué está saliendo de nuestra boca. Y aquí dice el Señor que es lo que sale de la boca del hombre. En el Evangelio de San Marcos, en una reseña paralela a esta que estamos leyendo y que vimos también en nuestra lectura, al final dice, verso 21, dice, es Marcos 7, verso 21, dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos esos males vienen de dentro y contaminan a la persona. O sea, ¿qué cantidad? O sea, esto es más peligroso que no lavarte las manos para comer. Es más peligroso porque es lo que sale del corazón. Y eso es lo que contamina. Ahora, lo que contamina, ¿qué es eso? Lo que contamina es lo que ensucia tu vida. Eso es lo que quiere decir la contaminación, es lo que ensucia tu vida. Dice, salen los malos deseos, los malos pensamientos. Aquí con respecto de los malos pensamientos, ¿qué podemos entender? Bueno, pues podemos considerar las discusiones, los pleitos verbales del corazón salen, ¿sí? Porque están ahí los malos pensamientos, los dialogismos, es en griego, discusiones, disputas, imaginaciones. ¿Qué es lo que nos dice Dios con respecto de lo que debemos de pensar? ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? De lo verdadero, honesto, justo, puro, lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos de pensar. Entonces, pues hay una dirección de Dios totalmente contraria a esto, a estar pensando en pleitos, en discusiones. De esto de decir, es que yo le voy a decir tal cosa, y yo cuando me diga, yo le voy a responder tal otra. Hay personas que así están, nada más están pensando qué responder a aquello que se les está diciendo. Entonces, en el ánimo contencioso, en el ánimo del pleito. ¿Y qué es lo que dice Dios? No pienses en eso. Piensa en lo que es verdadero, aquello en lo que hay virtud, algo que sea digno de alabanza. Mejor piensa en eso. No pierdas tu tiempo, no pierdas tu vida, no inviertas tu vida pensando en aquello que no vale la pena. La envidia, dice, por ejemplo, esta lista. Yo hice una lista de todas estas cosas. Son 16 cosas. Pero, por ejemplo, la envidia. La envidia, un corazón apacible, dice Proverbios 14:30, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Entonces, por un lado, oímos que en Proverbios, decíamos 15:30 me parece, decía que las buenas nuevas confortan los huesos. Pero aquí dice que la envidia los corroe. Entonces, no vaya siendo que una de esas osteoporosis o, ¿cómo le llaman a la condición previa? Osteopenia, sea causada porque vives con envidia. Es muy fácil tener envidia, ¿sabes? Dan ganas de vivir bien. O sea, en esta vida dan ganas de vivir bien.
Y es muy posible que cuando vemos lo bien que viven otros, que podamos llegar a sentir cierta envidia. Ahora, durante mi vida he aprendido que hay una que es envidia de la buena y otra envidia de la mala, ¿no? Eso no es bíblico, eso es personal. El asunto es que cuando es envidia de la buena, es como un estímulo para que tú te superes, para que le eches ganas. Y si necesitas que algo sea como algo que es de otra gente, pues entonces échale ganas, esfuérzate, anímate y pon tu vida con esa intención, con ese propósito. La envidia de la mala es la que, pues ¿por qué tiene coche bonito si es un naco? ¿Por qué tiene casa bonita si son una bola de pránganas? ¿Por qué tal cosa, ¿no? Eso es lo que envenena. Y entonces dice aquí que hasta corroe los huesos. Y lo está diciendo Dios, no es un dicho popular, es la palabra de Dios. Y Romanos 1:28 dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Ahora, ¿quiénes viven así? Pues las gentes que no conocen a Dios. Esos son los que viven así, llenos de envidia. Y esto es lo que contamina la vida de las personas, vivir con envidia. Dice el verso 30 de Romanos que estoy leyendo, dice: son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. O sea, fíjate cómo en la misma línea, desobedientes a los padres, junto con aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. O sea, ¿se parece a alguna generación? ¿Te suena conocido? Vivimos en un mundo así está el mundo. No conoce al Señor. Por eso todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para que otros más puedan enterarse, vale la pena. Dice que del corazón también salen las calumnias. ¿Qué es una calumnia? La palabra que se usa es la misma para blasfemia. Proverbios 10:18 dice: miente quien disimula su odio, es un necio quien propaga calumnias. Y bueno, entendemos la calumnia, pues es un dicho que se dice de alguien que no es cierto, que no es verdadero. Entonces eso es calumniar, ¿sí? Decir, por ejemplo, Armando Manzanero mide 1.80. Eso es una calumnia. Es un chiste, bueno, malo, pero un chiste. Porque el hombre es de este tamaño, ¿no? O sea, decir cualquier cosa que no se ajusta a la realidad con respecto de otra persona es una calumnia. Entonces, ¿qué dice? Un necio, dice, es un necio el que propaga calumnias, y las calumnias contaminan el corazón. ¿Qué más? Dice aquí la soberbia, que es un orgullo desmedido, ¿sí? No es malo que estemos orgullosos de quiénes somos. Yo estoy orgulloso de mi vida, estoy orgulloso de mi familia, estoy orgulloso de este grupo en el que consideramos las cosas de Dios. Le doy gracias a Dios, pero no estoy soberbio, de estar, de decir, es que como Manantial no hay otro. Pues como Manantial hay miles, y además más, con mayor alcance, con mayor, no sé. Pero estamos contentos con lo que Dios nos ha permitido hacer. Y bendecimos a Dios por eso, estamos contentos, tenemos orgullo. O sea, yo no escondo Manantial, yo lo proclamo, yo lo anuncio, yo lo comparto y bendigo a Dios por eso. Pero tampoco estoy en la posición de, no, es que como Manantial no hay otro. Pues, oye, cualquier lugar donde Dios está manifestándose y te está enseñando, vale la pena.
Entonces no es lo mismo. Tú puedes decir, bueno, pues es que yo estudié hasta tal grado. Ok, pues fue tu esfuerzo. ¿Cuántas veces vemos ahí en las redes sociales, fulanito celebra que se recibió su hijo de licenciado, de arquitecto, de médico, de técnico en quién sabe qué, de técnico? O sea, y las familias orgullosísimas de sus gentes. ¡Qué bueno! Eso es bueno. Soberbio pensar que como esos no hay otros. Claro que hay un montón. Entonces la soberbia, el orgullo desmedido, el Señor destruye. Fíjate nada más lo que dice Proverbios 15:25. El Señor destruye la casa de los soberbios, pero afirma el patrimonio de la viuda. Fíjate. O sea, el buen cuidado que tiene Dios de aquellas familias que están desprotegidas en el comparativo con aquellos que viven de una manera soberbia, presuntuosa. Otra es la insensatez. Es otra de las cosas que contaminan al ser humano. El egoísmo, ¿cómo se llama? Insensatez, hacer tonteras, o sea, vivir haciendo tonteras. Un insensato, hay cantidad de insensatos en motociclista por aquí. Insensatos, y desgraciadamente cada rato se mueren. Ese es el problema. O sea, nadie les ha enseñado que deben de guardar una conducta vial. Los echaron a andar en sus motos y pasan por todos lados. No se ven porque andan zigzagueando por todos lados. No tienes chance de evaluar si viene o no viene, porque volteas y al siguiente segundo ya están. Entonces, pues la gente normal, que maneja normal, donde hay coches, pues de repente se cambia de carril y pácatelas. Ahí venía este cuate y se estampa. Y hay cantidad de muertos, insensatos, que están poniendo en peligro su vida y que desgraciadamente afectan la vida de muchos otros cuando tienen un accidente. La insensatez, la tontera, eso sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina. Un testimonio de una acción insensata que hice yo. Estábamos estrenando el coche de mi novia Tere. Estábamos estrenando el coche que le había dado su papá. Era un Nissan, un Datsun, en aquel tiempo se llamaban Datsun. Yo lo traía manejando, íbamos por el viaducto, entrando al viaducto. Y entonces, yo volteando para atrás para ver cuándo podía yo entrar al viaducto, le digo, vamos a ver, y yo, run. Le digo, a ver, ¿en cuánto tiempo llegamos a 100? En el viaducto. Pues, era una insensatez de mi parte. Bueno, peor, porque en el momento en el que veo que cabía yo en ahí, doy el arrancón y el de adelante no se había quitado. Entonces di el arrancón y pácatelas con el de adelante que estaba parado. El coche nuevo de Tere, todo chorreando agua, la parrilla, todos los faros, todos. ¡Híjole! Una insensatez, una tontería. Cuando proponemos tonterías, eso nos está contaminando. En ese momento, ¿qué dije yo? A ver cuánto llegamos. ¿En cuánto tiempo llegamos a 100 kilómetros por hora? No duré ni 2 segundos acelerando. Ya estaba yo estampado. Una insensatez. Salió de mi boca, salió de mi corazón. Lo quería yo hacer. Insensato, chamaco, menso. Pues ni modo, tuve que pagar las consecuencias. Bueno, entre yo y mi suegro, porque qué barbaridad, qué malos somos cuando no conocemos a Cristo de verdad. Qué malos somos. O sea, como estaba chorcado el coche, pues fuimos a la agencia donde lo había comprado mi suegro. Fuimos a la agencia y Tere, con el dueño de la agencia, que era su tío, le dice, oye, ¿le podrían hacer el servicio? Pues, ¿cuántos kilómetros trae? Pues como 20, ¿no? Pero pues ya le toca servicio. Y si me pueden arreglar el golpe ese, que no sé qué. Pero por favor, no le digas a mi papá. Digo, qué malos somos. La factura salió a nombre del ingeniero Atristay y el que
debía de pagar los platos rotos era yo, pero sin Cristo somos malos, insensatos, hacemos muchas tonteras. Bueno, perdón, yo sé que ya me perdonó el Señor, ya me arrepentí, etcétera, etcétera. Tere no se divorció de mí antes de casarse, entonces no hubo problema. Más problema, pues. No sean pues insensatos, dice Efesios 5:17. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y es que cuando conocemos a Dios, Él se encarga de quitar de nosotros la insensatez. Toda esa tontera con la que hemos vivido toda la vida antes de Cristo, Dios se encarga de quitarla para que seamos gente que hagamos las cosas como se deben de hacer. Muy bien. Las avaricias, que también son las que contaminan al hombre. Esas avaricias, que es la fraudulencia, la extorsión, prácticas de negocios sucios, negocios turbios, las avaricias también salen del corazón del hombre. Y 1 Corintios 6:10 nos dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, son muchas las situaciones que pueden estarnos contaminando. Son muchas las situaciones que podemos nosotros estar permitiendo en nuestra vida. Pero lo bueno es que Dios nos enseña qué es lo que contamina al hombre. Es una lista larga, ya les dije, pero yo creo que con esto que hemos considerado podemos darnos una idea para que podamos tener cuidado de qué es lo que estamos permitiendo que surja de nuestro corazón. ¿Qué surge de tu corazón? ¿Surge vida o surge muerte? ¿Surge rectitud o surge corrupción? Nos quejamos de un país corrupto, ¿ok? Pues ese país corrupto, démonos cuenta, lo hacemos todos nosotros. Desde la gratificación para que te atiendan hasta la gratificación para que no te lleven al corralón, la gratificación para que te den el contrato. O sea, ¿cuánta gente no ha caído con los escándalos de la empresa petrolera, o era constructora, creo, de Brasil, que estuvo repartiendo sobornos y dádivas a diferentes gobiernos? O sea, cosas que la gente, no, nadie se va a enterar, no se va a enterar, no digo. Son cosas que nuestra nación necesita que nosotros cambiemos, nosotros. Y de nosotros hacia adelante, muchos más. México merece gente que lo ame. Merece gente que predique el Evangelio y que viva de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que en México necesita. Estamos en el mes de la patria, por eso trajimos nuestra bandera, porque estamos orgullosos de nuestra nación y porque le damos gracias a Dios por nuestra patria. Vamos a orar por si alguna cosa de estas que hemos mencionado, no las dije todas, las leímos. Pero la intención es que si vemos que hay algo de esto en nuestro corazón, tengamos la libertad para sacarlo, porque eso nos contamina. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad de considerar tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que esto que hemos hablado, que esto que hemos reflexionado pueda quedar bien escrito en nuestro corazón, para que podamos ser de esas personas que tú quieres usar para el engrandecimiento de tu reino en México o en cualquier lugar donde estemos. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es por siempre y porque nosotros podemos vivir bajo tu refugio, bajo tu cuidado, Señor, y declarar con toda libertad que tú eres el único y verdadero Dios. Te damos gracias y declaramos que México es una nación que te pertenece. Declaramos una unción enorme, una unción que alcance cada rincón de nuestra patria,
para que todos nosotros que vivimos aquí, seamos o no mexicanos, podamos disfrutar de la dirección de tu Espíritu Santo y de una vida plena como la que tú veniste a ganar para nosotros en la cruz del Calvario. Te damos muchas gracias por esto y bendecimos nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén.